Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios por este privilegio. Primeramente al Señor y a los pastores que tienen confianza. Pues, gloria a Dios por eso. Pues, quiero decirles que no es fácil estar acá. Nada es fácil. Porque la palabra que el Señor nos predica, de igual forma así nos pide cuentas. Así es que para mí es un privilegio. Vamos a orar para bendecir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecirte, Señor. Quiero bendecirte porque tú eres bueno, Señor. Porque tú te places, Señor, aún en la debilidad. Y por eso te doy gracias, Señor, por la palabra que me has dado, por lo que me has enseñado, por lo que me has instruido, Señor. Y si ese es tu deseo, Señor, lo compartiré. Por favor, te ruego que me dirijas, que yo no hable lo que deba, Señor, sino que lo que tú me diste. Gracias en el nombre de Jesús, dejo este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, como les decía, esto para mí es un privilegio. Es un privilegio porque es un trabajo del Espíritu Santo y pues el Señor lo hace con excelencia, ¿verdad? Y en estos días Él me ha instruido y yo veo que como Él es Padre, Él nos instruye, igual como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, igual. De lo único que lo hace con excelencia, ¿verdad? Y nosotros vamos aprendiendo. Así es que voy a leer. Ya vio el tema, no lo han puesto todavía. El tema se llama Las paredes de mi templo. Y para eso vamos a leer en Isaías 28. Yo pedí en 2 versiones, porque el Señor me ha hablado de esa manera. Y ahorita vamos a leer en la versión de las Américas. Y dice el Señor así, en Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Ahora, me gustaría leerles, no sé si lo van a proyectar en la versión del jubileo, que encontré allí muchas perlas. Y dice el Señor, por tanto, el Señor Dios dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento cimentado. El que creyere, no se apresure. Bueno, pueden sentarse, hermano. Fíjense que yo le preguntaba al Señor que por qué siempre me encausa a hablarles de construcción. Pues la verdad que ese es como un puente, y el pastor lo ha explicado, ¿verdad? Que alguien que hace pan, pues huele a pan, y así, ¿verdad? Entonces, el Señor, pues, me daba eso, pues, de hablarles acerca del templo, de lo que nosotros estamos construyendo, de las paredes y del cimiento. Y uno pasa por la palabra una y otra vez, como decía el hermano Montes el domingo, ¿verdad? Que aparentemente son los mismos versículos, pero no es el mismo mensaje, es otro, porque el Señor abre el entendimiento y lo hace ver a uno.
ciertas cosas que yo había leído Isaías. Me gusta leer mucho el Antiguo Testamento, pero no lo había leído de la manera como él ha estado trabajando en mi vida. Entonces, vamos a hablar de eso, de las paredes. Y fíjense que hace algunos días el Señor me preguntó eso. Y quiero leerles lo que Él me dijo, literalmente. Alguien tal vez pueda identificarse conmigo. Y me dijo, ¿cómo estás edificando tu templo? ¿Estás haciendo conforme lo que he dejado en mi palabra? Hermano, yo me quedé en unos días, bueno, meditando, pero después pasaron un par de días y me dijo, más fuerte, más tajante, me dijo, estás edificando de forma torcida y desplomada las paredes de tu casa. De ese edificio que estás construyendo para mí, tienes que derribar esa parte y empieza a reconstruirlo. ¿Se podrá imaginar? Eso es bastante duro cuando el Señor le habla fuerte a uno, ¿verdad? Porque el corazón es engañoso y es perverso. Y Él lo hace pensar a uno que uno está caminando bien, pero no siempre es así. Así es que el Señor me dijo, háblale de eso, porque les va a servir, porque no siempre, hermanos, caminamos en la senda que el Señor pues nos ha trazado en la palabra. Y así es que yo no le voy a hablar del fundamento, porque leímos en Isaías de la piedra, ¿verdad? No le voy a hablar del fundamento de manera doctrinal. Les voy a hablar del fundamento de cómo está acá, ese fundamento que es Jesucristo, en el corazón. Lo que Patti decía, la confianza que ella puso en sus pastillas y que esa hermana esa persona le estaba proveyendo, puso su confianza en esa persona. Pero el Señor la probó en quién estaba confiando. Y me sorprende la hermana Rocío también, porque esa adversidad que vivió esos días ha de haber sido difícil para ella. Y de igual forma el Señor quiso también ver cómo estaban esos fundamentos en ella. Y ella confió, ella creyó, y sin embargo creo que dudó un poco, porque el enemigo acecha y es cruel. Así es que no nos durmamos. No nos durmamos porque, como les digo, el corazón es perverso y nos hace ver otra cosa, que estamos bien, pero no siempre estamos bien, hermanos. Yo les invito ahora a que esta palabra la mediten, la lleven a su casa y hagan un autoexamen de lo que el Señor les muestre a través de todo lo que les voy a seguir hablando. Entonces, fíjense que yo les voy a hablar de ese lugar donde yo trabajé mucho tiempo, fueron 26 años. Y allí el Señor me forjó de una manera bien especial, porque me ayudó con mis relaciones a mantenerme firme aún, a pesar de que allí, como yo trabajaba en licitaciones, y ahí se puede torcer el camino bien fácil. Los dueños, a Luisa y a mí, nos decían, uno de los ingenieros nos decía, las inmaculadas, imagínense. ¿Por qué? Porque decía él, es que a ustedes no les gusta mentir, pero en realidad es el Señor en uno, ¿verdad? Que uno no puede moverse.
Y de esa manera me forjó, pero me gustaba mucho ir al laboratorio, porque en esa empresa hay un laboratorio de suelos. Y ahí se prueban los materiales. Se prueba, por ejemplo, la pureza de la arena, si está muy orgánica, la resistencia de la grava, la permeabilidad de los bloques, de los ladrillos, de bloques de concreto, la resistencia de la piedra y también los suelos, la forma como están compactados, la resistencia natural, ¿verdad?, que tienen ellos, y si no hay que reforzarlos. Y es muy bonito compararlo con la palabra, porque el Señor dice que Él es el fundamento, ¿verdad? Que el Señor, el Padre, puso el fundamento, que es Jesucristo. Entonces, ahí vamos a ver cómo estamos con ese fundamento. Volviendo a Isaías 28, 16, dice la palabra: he aquí, yo fundo en Sión una piedra. Todos sabemos que el Señor Jesucristo es nuestra roca, ¿verdad? Eso no hay duda. Él es nuestra roca y el Padre lo dio porque nos amó. Eso dice su palabra. Él dio el fundamento. Sigamos leyendo. Una piedra probada, dice la versión de las Américas, pero la versión del Jubileo dice piedra de fortaleza. Fíjense que cuando yo estudié, había una materia, me hizo recordar el Señor, que se llama Historia del Arte, y ahí se ve la arquitectura de la antigüedad. Y entonces me llevó a recordar cómo era la arquitectura de los babilonios. Y ellos, fíjense que por la ubicación que ellos tienen en Babilonia, ellos, por los ríos, ¿verdad? Los dos ríos que están cerca de ahí, de Babilonia, el suelo de Babilonia en esa época, los babilónicos no construían, no cimentaban, porque el fundamento no podían cimentar porque el nivel freático de ellos está muy cerca por causa de los ríos, aparte de que el suelo es muy arcilloso. Entonces lo que ellos hacían era construir sobre el suelo, a nivel, construían unos macizos que levantaban de arcilla y sobre eso edificaban las construcciones. Y entonces me puse a leer y vi que a los babilonios, todas las estructuras de ellos no perduraron. Lo que tienen ahora ellos son como réplicas de lo que ellos fueron, pero ellos no perduró porque pues la arcilla de alguna manera se les erosionó con el tiempo, no fundaron o no excavaron. Igual me hizo ver el Señor con las murallas de Jericó. Ellos sí tenían otro tipo de muralla, ¿verdad? Pero encontré que ellos, el milagro que el Señor hizo, ese portento, no se derribaron las murallas, sino que se hundieron, ¿verdad? Entonces fue así que el pueblo del Señor pasó sobre ellos. Entonces el fundamento tampoco estaba bueno. Me fui al libro de Reyes y ahí encontré la construcción del templo, que David le encomendó a Salomón. Si quieren, vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 7, versículo 10. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos.
De ahí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a su medida. Esas eran las paredes. Entonces, de 10 codos y de 8 codos. Un codo en aquella época eran como 45 centímetros. O sea que las paredes de ese templo eran de 10 metros, entre 10 metros y 8 metros. Se pueden imaginar qué grandes eran esos cimientos que el Señor proveyó para su pueblo, así como dice la palabra, yo fundo, dice. Igual le dio los planos a David, ¿verdad? Para ese templo. Así que eran unas, si para alguien que no sabe, 10 metros es como esto, ¿verdad? Así de largo, era la piedra con la que fundaron el templo de Salomón, ¿verdad? Por la desobediencia lo derrumbaron, pero eso es otro tema para otro. Entonces, si el Señor, porque el Señor lo proveyó, los que fallaron fueron los israelitas, igual que nosotros, ¿verdad? El Señor lo fundó, así lo dio y Él así lo estableció. Y yo veía cómo el Señor, aún en eso, cómo guardó al pueblo de Israel, les dio buenos elementos. Y entonces digo yo, bueno Señor, le digo yo, y les pregunto a ustedes para meditar, ¿por qué nos movemos si el Señor ha provisto ese fundamento tan grande, tan fuerte, tan sólido, que es el Señor Jesucristo? Y a veces, muchas veces nos hace pues tambalear, ¿verdad? La adversidad. Y cuando alguien nos defrauda la confianza, quizás navegamos, no nos mantenemos, nos enojamos. Pero el Señor, Él se mantiene sólido, firme, y es nuestra fortaleza. Y eso me decía el Señor. Sigamos leyendo, porque hemos visto nada más una piedra probada. Ya vimos que cómo el Señor prueba, ¿verdad?, los cimientos, aún en la historia. Y ahí también Pablo, me hacía meditar el Señor, que Pablo sí conocía el fundamento, porque él escribió en Filipenses, en el libro de Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces Pablo sí conocía quién era Jesús, en quién se apoyaba. Igual deberíamos de ser nosotros, porque él sí conocía, a pesar de todas las adversidades que él vivió, todo lo que le aconteció, él se mantuvo. Él dijo, prosigo, ¿verdad? Todo lo dejó atrás y él siguió viendo a Jesús. Sigamos viendo. Me llamó la atención cuando dice el Señor, piedra angular. En las Américas, en la versión de las Américas, volviendo a siempre a Isaías, dice angular. En la versión del Jubileo, me llamó la atención también, de esquina, dice la versión. ¿Qué es una piedra angular? Algunos sabrán, porque yo sé que aquí hay muchos estudiosos y saben más que yo, pero ¿qué es angular? Han oído que hasta hay iglesias que dicen la piedra angular. No sé si ellos saben, pero una piedra angular, fíjense que en la antigüedad es lo que ahora se le llama en construcción la escuadra, ¿verdad? Que la piedra en esa época ponían la construcción y aparte de que era una piedra fuerte, pero también era de ángulo recto, así como una esquina. Como una esquina, la escuadra que así popularmente se llama, pero son ángulos rectos, es como una L. Esa es la piedra angular, aparte de que es una piedra fuerte,
Es una piedra de fortaleza, como dice la palabra. Entonces, así, igual, así es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es íntegro, es vertical, es justo, es equitativo y sobre todo su fortaleza, ¿verdad? Sigamos leyendo. Siempre en Isaías 28, es la otra parte. Fundamental, bien colocada, dice. Piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, cimentado, dice el jubileo. Fíjense que aparte de la piedra, en las construcciones también debe haber una integridad en la construcción. Y me llamó la atención que el Señor sí sabía de suelo, de mecánica de suelo. Maravilloso el Señor. Y la versión del jubileo dice de cimiento cimentado. Y como les compartía que en la empresa, ¿verdad? Los estudios de suelo, ahí aprendí mucho de suelos. Y entonces el Señor me decía, pregúntales a los hermanos, porque yo he dado el fundamento, yo he puesto el fundamento. Y para mí el cimiento donde está Jesucristo está cimentado. Entonces me decía el Señor, han dejado que se contamine ese cimiento. ¿Cómo se puede contaminar eso? Y entonces ahí es donde nos toca ver nuestro terreno, aquí adentro también, donde se va a fundar esa tierra, el fundamento, ¿verdad? Tenemos que ver nuestra tierra, lo que está aquí. Y entonces ahí el Señor me hacía ver que pues, en la tierra, ¿verdad? En la naturaleza hay suelos que están contaminados. Así en los estudios de suelo se llaman suelos orgánicos. Son los que tienen a veces basura, ¿verdad? Tienen muchas hojas ya podridas, eso es material orgánico. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Tendremos alguna basura? ¿Tendremos algo que se esté pudriendo en nosotros, hermanos? ¿Habrá algo? Porque el Señor me hizo revisarme, ¿verdad? También hay otro tipo de suelos. Puede que algunos no estén así, ¿no? Otros podemos estar así. Y entonces me dijo, también hay suelos arenosos. ¿Cuáles son los suelos arenosos? Se los voy a leer porque no quiero que se me escape ni una palabra. Estos suelos, la arena, ¿verdad? Los suelos que tienen alto contenido de arena. Estos suelos dice que dan buena consistencia porque resisten bien los cambios de humedad y de temperatura, pero son bien propensos a la erosión. No sirven de alguna manera porque son suelos erosivos. ¿Será que se nos erosiona la palabra a nosotros? Me preguntaba el Señor. ¿Se erosionarán toda la palabra que nos predican acá? Que la recibimos, llegamos a la casa y se corrió, se fue. La erosión puede ser por agua y se puede ser por viento. Y eso me hacía irme a la palabra. En Mateo 7, capítulo 7, del 24 a 27. Todos conocemos lo de los dos cimientos. Y el Señor Jesús nos dejó esta enseñanza. Y dijo él, por tanto, dice en el 24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica,
será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, lo mismo, soplaron vientos, y fue grande su destrucción. Nos llama la atención a mí me llama la atención que el Señor nos trae ahora, esta tarde, que veamos cómo estamos cimentando, ¿verdad? Se nos erosiona la palabra, porque la palabra que aquí nos predican es buena, es hermosa, edifica, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Verdad? Ahora vamos con otro tipo de suelo, los suelos arcillosos. Igual les voy a leer porque no quiero que se me escape nada. Estos suelos se hinchan cuando se exponen a la humedad y se contraen cuando la humedad del suelo disminuye. Esto representa un problema, ya que el suelo buscará separarse del fundamento. Al expandirse los suelos, buscará, dice, separarse del fundamento. ¿Ya leyó bien? ¿Entendió bien? Separarse del fundamento. La arcilla nos hincha, ¿verdad? Si estamos cimentando con eso, la arcilla se hincha, ¿verdad? Aquí, estar aquí, para cualquiera puede ser, oh, me llamó el Señor a predicar. Ay, esto tiembla, ¿verdad? Porque el Señor lo examina a uno. Así es que, ¿cómo cree usted que está? ¿Verdad? También dice separarse por otras causas. Y aquí el Señor me hablaba sobre el enojo, ¿verdad? Cuánto mami nos ha dicho, ¿verdad? Que la verdad dura. ¿Cómo es que dice lo del enojo? Mientras el enojo no nos separe. Así dice ella. Y eso me llamó la atención. Porque el Señor sigue en su lugar. El fundamento está puesto. Somos nosotros los que nos enojamos. Por A o B motivo. Cuando nos llaman la atención, más si es en público, ¿verdad? Doloroso. Pero si usted está fundado en la roca, nada lo va a mover. No debería de movernos así, no nos debería de mover. Así es que meditemos en eso, hermanos, porque también la arcilla es peligrosa, ¿verdad? El enojo puede traernos consecuencias si no lo manejamos y si no vamos con el Señor. Y aquí está lo otro también, ¿verdad? Estar fundados en la roca, como nos enseñó Jesús anteriormente. Pero si no es así, si usted se examina y yo ya me examiné, pues, ¿qué tenemos que hacer? Porque como el Señor dijo ya para nosotros, a la iglesia, dijo Pablo, ¿verdad? Si quieren lo vemos en el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 10 y 11. Esto ya lo hemos leído un montón de veces. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dijo Pablo, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.
Entonces, ya revisamos todo lo que es el cimiento. Pero ¿qué debo de tener yo? ¿Cómo puedo hacer para edificar bien? Pues aquí es la palabra, hermano, que nos permitamos que Él nos lave, que nos limpie, que quite todo eso, lo que no está bien, porque el Señor puso, el Padre dice que Él puso el fundamento, pero nosotros le llevamos lo que ya les expliqué, arcilla, contaminación, enojo, todo eso. Y eso depende de cada uno de nosotros, porque esto es un trabajo con el alma. Así como nos ha dicho el pastor, ¿verdad? Que en el alma están todas las emociones, las buenas, que consideramos nosotros buenas, entre comillas, y las que no están buenas. Todas las carnalidades que tenemos, ¿verdad? Todo eso. Tenemos que limpiarlo y permitir que el Señor nos limpie, aunque no nos agrade. Así es que eso es parte de la limpieza que el Señor quiere. Hagámoslo, vayamos con el Señor, metámonos con Él, permitamos que Él nos limpie. Bastante nos ha enseñado el pastor de ir con Él en la intimidad, tener comunión, porque ahí nos podemos presentar tal cual somos. Ya nos lo ha dicho muchas veces. Si usted cree que está fallando, así como me pasó a mí, pues si yo creo que tengo logros, para nada, hermanos, para nada. Mejor limpiémonos. Eso es el llamado de atención que el Señor nos hace hoy, que nos limpiemos, que vayamos al lugar íntimo, ¿verdad? Para que Él nos limpie. Y cuando estemos acá, pues llevemos, almacenemos la palabra y no permitamos que se erosione, ¿verdad? Pero ahorita, hasta ahorita hemos llegado al cimiento. Pero a mí el Señor me dijo, tienes torcida esa pared. Derríbala, me dijo. No está buena. Pues les digo, hermanos, que ahora es tiempo que hagamos un alto en el camino y le pongamos la plomada, ¿verdad? Porque el fundamento, como vimos, tiene como, yo veo dos funciones. Una, que el Señor nos fortalece. Viene la adversidad, Él nos fortalece. Dice la palabra que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Igual, para eso sirve el fundamento. Pero también la piedra angular sirve también para ver lo recto que estamos. La pared, ¿verdad? El ángulo recto. ¿Cuánto? A mí me encontró unos centímetros desviados. Y entre más larga la pared, el centímetro se va creciendo y se va haciendo más torcida. Así es en la construcción. Empieza con medio centímetro, que hay una tolerancia. Porque el Señor puede decir, bueno, que sigue adelante. Pero eso se puede ir torciendo. Los que saben de construcción más que yo saben eso. Que entre más camine, eso se va a ir torciendo más si no saca eso. Así es que a derribarlo. Porque eso es lo que me dijo el Señor a mí. Derriba esa pared, no sirve. Y entonces le ponemos la plomada para ver la verticalidad de la pared que llevamos. O le ponemos la escuadra para ver qué tan torcida está. Porque muchas veces de aquí nos han dicho, no te conviene. Y sigue uno adelante. Espera, no te conviene. Estaremos caminando en la voluntad del Señor. Cuando nos dice el otro, ¿verdad? No, si ahí está el banco. Ahí caemos.
Si el Señor no nos detiene muchas veces, pues me decía el Señor, derríbala, pero tienes que reconstruir esa pared. Y entonces, ¿qué necesitamos? En construcción se necesita algo que se llama especificaciones técnicas, ¿verdad? Porque ahí está el modelo para hacer bien las cosas. Y entonces dije yo, bueno, Señor, ya revisé este fundamento y la pared la tengo que derribar y reconstruirla, la tengo que hacer bien. Y entonces me dijo el Espíritu Santo, ya tienes el modelo, es Jesús. Y les voy a leer lo que Él me dijo que escribiera. Primero, necesito ver el caminar de Jesús. ¿Cómo caminó Él aquí en la tierra? ¿Qué modelo me dejó? Tengo que aprender a ver la integridad de Él, porque Él fue íntegro totalmente. Su rectitud, su fortaleza, el amor, la comprensión que Él mostró, ¿verdad?, con los necesitados, su accesibilidad que tuvo con todas las multitudes, su justicia, Él es la justicia, su mansedumbre, su humildad, su buen ánimo para las circunstancias. Cuando confrontó con los fariseos, ¿verdad? Él no peleó. Él tuvo una estrategia bien clara. Él les respondía con otra pregunta. Nunca confrontó así de dejarlos pachitos. Sí los dejaba pachitos a través de la palabra, pero no de la manera como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros, como dice mami, lo dejamos despellejado. No debe ser así. ¿Qué otra cosa me dijo el Señor? Cuando exhortó, no lo hizo con rudeza. No fue nada rudo. Fue firme, eso sí. La verdad que no terminaría yo de enumerar tantas cosas que Jesús. La verdad que de cumplir esas especificaciones técnicas está difícil. Nos queda grande la talla, ¿verdad? Pero el Señor me hacía ver algo en el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Porque me decía, con la ayuda del Espíritu Santo puedes ir mejorando eso, todo lo que el Señor nos dejó de modelo. Y dice en el capítulo 5, versículo 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ya lo hemos cantado un montón de veces, ¿verdad? Pero ahora sabemos que es la roca fuerte, la roca eterna, la que va a hacer eso en nosotros. Nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Ese es Jesús. Solo Él puede hacer eso. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que trabaje en nosotros. Y entonces me dijo el Señor, date una paseadita por los evangelios. Y empecé a leer. Y algo que me asombra del Señor, voy a poner algunos ejemplos rápidos, ¿verdad? Porque para enderezar esa pared o para reconstruirla y poderla hacer un poco mejor,
Y me asombra cómo Jesús pudo hacer eso con los mismos hermanos de él. Y para eso vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del versículo 1 al 5. Esto fue cuando estaban por irse a la fiesta de los tabernáculos. Y entonces el Señor había andado como haciendo milagros. Y dice la palabra, después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Miren lo que cómo lo trataron los hermanos, sus propios hermanos, ¿verdad? Sal de aquí. Y aparte de eso, que ellos sabían que en Judea lo buscaban para matar, no les importó. Y entonces el Señor me decía, yo creo que me decía, y lo veía yo que a ellos no les importó, porque quizás a ellos, digo yo, ¿verdad? Como no lo conocían, les molestaba cómo las multitudes lo seguían al Señor, ¿verdad? Cómo Él procedía y no les agradaba. Probablemente eran celos, no lo sé, ¿verdad? Pero ahí dice que no creían en Él. Y lo que más me asombra es la respuesta que que Jesucristo les dio a ellos, porque les dijo, y aparte de eso, pues se ha sabido eso, ¿verdad? De la incredulidad que los hermanos mostraron, pero en realidad a mí me mostró el Señor eso, de que la forma como lo trataron a Él no fue nada grato. Y el Señor siempre Él de buen ánimo. Y me asombra cómo les dio la respuesta del versículo 6 al 9. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él por sus acciones son malas, que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Quizás uno de nosotros le hubiera dado una soberana respuesta a alguien, ¿verdad? Pero él no fue así. Para nada, no fue así. Me sorprende el Señor. Créanme que, wow, dije yo, sí, Señor. Él siempre mantuvo el buen ánimo. Nunca peleó. ¿Podremos hacer eso nosotros? Y aquí el Señor me llevaba, no sé cómo, no sé si, no es virtud porque Él es el amor personificado, Jesús es amor. Y entonces, no sé si llamarle qué virtud, pero él aquí me mostraba que dentro del amor hay varios como atributos que a nosotros debemos de revisarlos y examinarlos. Y me decía el Señor, porque encontré que Él fue tierno y accesible con la mujer del flujo de sangre, ¿se recuerdan? Que en medio de las multitudes Él se quedó hablando con ella, le prestó atención. Y a veces nosotros no somos así, aún con nuestros hijos. Quítate de aquí que ahorita estoy cansada. Él le prestó toda la atención a la mujer.
¿verdad? Otro pasaje manifestó compasión cuando Marta y María llegaron y le dijeron que su hermano Lázaro estaba muerto. Y Jesús gimió en el espíritu y se conmovió con ellas. Y a veces nosotros aquí ha fallecido alguien, ¿verdad? Y a veces ni acompañamos. Ay, no tengo tiempo. No, hermanos, esto está para meditarlo mucho. A veces le damos prioridad a nuestro cansancio, pero debemos de examinarnos, ¿verdad? Fue comprensivo. Y aquí es cuando me llevó el Señor a aquel pasaje donde la mujer pecadora llegó a ungirle los pies, lloró, y el fariseo, Simón creo que fue, ellos lo criticaron al Señor, y Jesús él no le dijo nada a la mujer, él permitió, fue comprensivo, porque a pesar de que ella la llamaban pecadora, él igual le permitió que ella estuviera a sus pies. Y los fariseos estaban murmurando, ¿verdad? Y vino el Señor de la manera, con su excelencia, ¿verdad? Le dijo a Simón: ves a esta mujer, cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. No lo honró. El fariseo no honró a Jesús para nada. No lo atendió bien. Estamos honrando nosotros a nuestros padres biológicos. Estamos honrando a nuestros padres espirituales. Mire, hoy que ellos no están acá, venir y hacernos presentes a escuchar palabra, eso es honrarlos a ellos, porque ellos tienen fe de que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Escuchando palabra. O solo venimos cuando, bueno, como dice el pastor, ¿verdad? Les está cayendo a los que están presentes, pero así es bueno que meditemos. Es bueno que meditemos porque a veces no honramos. Como hijos, no honramos, ¿verdad? Honrar, me decía el Señor, es hasta ir al counter, pues el pastor nos ha estado diciendo, siembren, siembren, es la llave, siembren. Estamos honrando al pastor, porque eso es parte de la obediencia, honrar. Nos acercamos al counter. Mire, el pastor la vez anterior nos agarró a Fernán y a mí y nos dijo: no te he visto, me dijo, en la siembra de junio. No, de mayo, me dijo. Mire, pastor, de verdad, no sembré en mayo, pero en junio sí, le dije. Me dijo. Y eso me confrontó, hermanos, de verdad. No estamos siendo obedientes. Mire, aunque sea $1, pero creo que el Señor quiere ver nuestra obediencia porque es parte de la honra. Ya no digamos el diezmar, ¿verdad? Que me ha llamado mucho la atención que mami nos ha estado hablando acerca del diezmo. Eso es parte de la honra para ellos y parte de la obediencia a nuestro Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que honrar, porque es parte de lo que Jesús no tuvo acá. Pero Él nos dejó y a Él no le importó y Él siguió adelante. Así es que también, si no nos honran, por nuestra parte tenemos que honrar. Pero si no nos honran, si alguien nos pasa el pelo, como dice mami, igual sigamos adelante.
Si alguien no le habla, si usted siente que la gente anda, pues no, sigamos adelante, hermanos. No nos importa. Usted tiene que ver, usted y yo tenemos que ver a la roca, igual. Y fundarnos ahí, nada más. También dentro del amor que Él mostró, me decía el Señor, me mostró el Espíritu Santo, que Jesús fue imparcial y fue muy respetuoso. Cuando en aquel pasaje, cuando Santiago y Juan le pidieron los puestos destacados en el reino, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Los otros estaban enojados, pero el Señor no les dijo chutes o algo así, ¿verdad? No, para nada. Me asombró la respuesta del Señor, porque les dijo, esto de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es cosa mía darlas. Él siempre haciendo la voluntad del Señor, del Padre. No les dijo, sí, yo sé algo, pero no, nada. Él fue irrespetuoso porque no le salió con soberana respuesta también, ¿verdad? Los puso quietos. Suficiente fue esa respuesta. Bien modelo deberíamos de tener nosotros de Jesús. Y demostró ser valiente y firme cuando sacó a todos los mercaderes del templo, ¿verdad? También era accesible, pero era firme el Señor. Pues de esa manera quiere que seamos. Cuando nuestros hijos, no mami, no, es que mira, firme, haga la palabra, haga esto. Igual como el pastor nos ha enseñado, a ser firmes. No desviarnos, hermanos. Esa es parte de las especificaciones técnicas que me dictó el Señor. Y entonces, como les digo, esas especificaciones, ¿verdad? Y el Señor me llevaba al libro de Deuteronomio 28:14. A veces nosotros decimos, ay, izquierda, derecha. Pero yo ahora entendí cuando dice en el Deuteronomio 28:14. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses. Para ir tras otros dioses y servirles. Izquierda y derecha. Bien conocido, ¿verdad? La escuadra que nos ha dejado el Señor. Ángulo recto. Nada de paredes torcidas. Ni izquierda ni derecha. Ni ángulo abierto ni ángulo cerrado. Recto. Como una L. Ese es el ángulo recto. Así es que imagínense, desde Deuteronomio el Señor nos está hablando. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Entonces, quiere una pared recta, no torcida, porque el fundamento, el Señor lo puso. Un fundamento para que nosotros edifiquemos. Y Pablo, me asombra Pablo, cuando les habló a los corintios del amor. Después de traer todos los atributos, no sé cómo llamarle, porque el Señor era todo eso, lo que les leí. Me llevó a Corintios 13, primer libro de Corintios 13. No lo vamos a leer todo, solamente unos versículos, del 4 al 7. Y yo pedí, fíjense que me pusieran lo que está en la pantalla, la Nueva Traducción Viviente. Porque en la Reina Valera sale así como el amor, el amor, el amor. Pero en realidad
yo me puse a comparar las versiones y encontré algo como más para nosotros, ¿verdad? Y en esta nueva traducción viviente dice, en el versículo 4, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Imagínense, fanfarrón ni orgulloso, el amor. En versículo 5, ni ofensivo. Eso casi a diario lo hacemos, ¿verdad? No exige que las cosas se hagan a su manera. Aquí nos predican una cosa y yo hago otra cosa. ¿Tendremos amor, hermanos? No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¡Wow! Hay que perdonar. Hay que perdonar. Yo no, tanto que nos han dicho que cuando mi abuelita, todo lo que el pastor nos ha predicado, ¿verdad? Que cuando yo era niño, esos son los registros. Perdonemos, hermanos. Este es un examen, un parcial, un buen parcial, para ver si lo estamos cumpliendo. ¿Cómo estamos? Ya me lo pasaron a mí. Dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. No nos alegremos cuando otro está pasando corrección. O como el pastor nos ha dicho, ¿verdad? Por algo es, tenía pecado. No. Miren. Y el versículo 7 dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Firme en toda circunstancia. Siempre sale la roca, el fundamento, que nos mantengamos firmes en cualquier circunstancia. Cuando hay adversidad, mantengámonos firmes, confiados en el Señor y con contentamiento, porque a veces estamos confiados, pero estamos como irritados, irritables. No, con contentamiento. Eso me decía el Señor. Porque es, no me hables. No, con contentamiento. ¿Verdad? Porque, miren, en estos días, mi esposo, que me ha encontrado a veces así, ¿verdad? Porque el Señor, que ha estado mi mamá aquí, me ha probado también, porque ya es una señora de 88 años, es difícil, ¿verdad? Con sus argumentos y todas esas cosas. Y me he puesto irritable. Y entonces Fernán me dice, porque él me dice, te voy a decir una intimidad, Tortolita. Y me dice, te siento enojadita, Tortolita. Exacto. Cállate. Pero el Señor me hizo ver muchas cosas. Créanme, el Señor me hizo ver muchas cosas. Así es que ese es el examen que nos quiere hacer el Señor. Yo quiero que usted y yo, pues, todos los días revisar ese fundamento, ¿verdad? Y que esta noche el Señor, le permitamos al Señor que nos escudriñe. Llevémonos esto, no erosionemos la palabra, llevémosla y permitámosle al Espíritu Santo que nos examine, que nos ponga la plomada. Tenemos las especificaciones técnicas para revisarnos.
Así es que esa es la reflexión que el Señor me dio de lo que yo he estado viviendo en estos días, no solo por mi mamá, sino por otras cosas, a diario, ¿verdad? Porque pues esto es así, el caminar con Jesús, como nos ha dicho el pastor, nuestros pastores, no es fácil el caminar en el Señor, encontramos adversidad, encontramos como lo que le pasó, me impacta lo que le pasó a la hermana Rocío, cómo vino Satanás a quererla mover de su fundamento, de la confianza que el Señor le había puesto en su corazón y quererla mover. Eso es un buen ejemplo. Y gloria a Dios que ella se mantuvo. Sé que ha de haber tenido sus luchas, difícil, porque no es fácil, hermano, que un médico venga y tire ese lodo sobre uno, ¿verdad? Eso no es fácil. Pero gloria a Dios porque el Señor la fortaleció. Y de esa manera quiere el Señor que trabajemos en nuestro interior. Así es que concluyendo, vayámonos a casa y meditemos. Gloria a Dios por la palabra. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús.